¿Qué crees que harías si una gran parte de tu vida has tenido un solo objetivo y por alguna razón nunca podrás cumplirlo? Eso fue lo que le ocurrió a Thorfinn. Tras perder su propósito en esta vida, tendrá que aprender a vivir con sus pecados. Un nuevo amanecer está a su alcance, y es porque esto es Vinland Saga temporada 2. Comencemos. Esta vez conocemos a Einar, o Einar, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero lo importante es que vivía tranquilamente con su madre y su hermana. Lamentablemente esto termina cuando la Nación de Fuego atacó, acabando con absolutamente toda su aldea. Einar y su familia trataron de escapar, pero lamentablemente su madre fue alcanzada, y como si eso no fuera poco, también acabaron con la vida de su hermana. Einar solamente vio cómo ocurrió todo sin poder hacer nada. Sentía una gran ira en su interior, pero finalmente no hizo nada. Al final estos sujetos dejaron vivo a Einar para que fuera un buen esclavo, y aunque trató de escapar de todo esto, realmente era bastante inútil. No tenía ni siquiera idea de a dónde ir, y finalmente Einar había sido comprado. Este terminó llegando a una increíble granja de un sujeto, y es que este desgraciado sí que tenía muchas tierras, siendo un lugar bastante hermoso. Pero lo más interesante aquí es que conoce a un sujeto bastante curioso, un semental depresivo. Obviamente estamos hablando de Thorfinn. Finalmente estaba de regreso, aunque había cambiado bastante su aspecto, y ahora también era un esclavo como Einar. Y es justamente aquí, con ambos esclavos, que comienza la nueva aventura. Resulta que el dueño de ambos propone un trato bastante interesante. Si son capaces de despejar toda una zona del bosque, este dejaría que Thorfinn y Einar recuperen su libertad. Obviamente tardarían años, pero es mejor que nada, por lo que rápidamente nuestros dos protagonistas se ponen a trabajar en todo esto. Aunque esto, como lo dije, sí que sería tardado. Pero curiosamente descubrimos que la personalidad de Thorfinn había cambiado demasiado. Se había vuelto más pasivo. Ese guerrero que no perdonaba a nadie parece haber desaparecido. En la noche, Einar le cuenta a Thorfinn cómo es que los guerreros le quitaron todo. Perdió su pueblo, a su familia y también su libertad. Y algo que nos damos cuenta es que todo esto sí llega a afectar un poco a Thorfinn. Más que nada porque él sabe que también fue así. Al día siguiente, Einar y Thorfinn son llevados a otro lugar antes de que puedan empezar a trabajar. Y aunque a primera vista todo parecía bastante normal, al llegar al sitio se llevan una gran sorpresa, porque resulta que el hijo del dueño de estas tierras, que por cierto se llama Ormar, quería convertirse en un hombre. Y tú pensarás que con las cariñosas se convertiría en un hombre, pero es que resulta que no, porque para convertirse en un hombre tendría que acabar con la vida de alguien, y lamentablemente los sacrificados serían Einar y Thorfinn. Ni madres, dice Einar, que no dejaría que acaben con su vida tan fácil. Pero es que Thorfinn, viendo todo esto, solamente se da cuenta que es un gran fastidio. Thorfinn aceptaría hacer el sacrificio si a cambio dejan a Einar regresar a trabajar. Esto era bastante extraño para todos. Parecía que el chico no le tenía miedo a la muerte. Uno de los guardias quería demostrar que absolutamente todos le tienen miedo a la muerte, por lo que comienzan a atacar a nuestro protagonista. Estaban seguros que es imposible que no tenga miedo, pero es que nuestro prota no dice absolutamente nada, no tiene ni siquiera una reacción, y cuando finalmente habla dice unas palabras que congelan a todos. Y es que, ¿por qué le tendría miedo a la muerte? En todo el tiempo que ha estado vivo no ha pasado ni un solo día donde sea feliz por estar vivo, por lo que no le tendría miedo a la muerte. Y cuando parecía que el final de nuestro nuevo prota emo llegaría, todos son detenidos por Serpiente, prácticamente el líder de todos los guardias de esta granja. Al principio parece que Thorfinn y Serpiente se llevarían bien, pero de un momento para otro Serpiente ataca a Thorfinn, y por alguna razón siente algo por lo que ya había pasado. Esto se le hace tan familiar, su cuerpo simplemente se mueve, porque Serpiente se dio cuenta de algo. El cuerpo de Thorfinn quiere vivir, esto es la prueba de ello. Todo esto dejaría más confundido a Thorfinn, porque no entiende la razón por la que quiere seguir viviendo. Al parecer, sin darse cuenta, está buscando algo que ni siquiera él entiende. Después de curar sus heridas, Thorfinn y Einar regresan al trabajo, donde inevitablemente Einar le pregunta quién demonios es su compañero. La forma en la que se defendió de Serpiente obviamente no fue normal, por lo que simplemente Einar le pregunta a nuestro emo si acaso había sido un guerrero, a lo que Thorfinn finalmente le cuenta que él ha estado en el campo de batalla desde los 5 años, pero lo más increíble es que le cuenta que ha matado tantas personas que ni siquiera recuerda sus rostros. Todo esto sí que termina
termina afectando a Einar, ya que al llegar la noche este trataría de acabar con la vida de Thorfinn, ya que era igual a los malditos que acabaron con su familia. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que nuestro emo tenía pesadillas con todo lo que había vivido. Había causado tantas muertes que ahora ni siquiera podía dormir bien. Al final Einar se da cuenta que Thorfinn poco a poco había cambiado, y de hecho estaba sufriendo por todo lo que había hecho en el pasado, y es por eso que este decide dejarlo vivir, e incluso lo ayuda a despertar de su pesadilla. Thorfinn le cuenta que la realidad es que no es tan distinto a las personas que mataron a la familia de Einar, pero es que este último ve todo de una forma muy distinta, ya que para él muchas personas tuvieron que dar sus vidas para que Thorfinn y él sigan con vida. No pueden morir, y lo mejor que pueden hacer es buscar la forma de vivir. Al final Thorfinn le agradece a Einar, y sí que nos damos cuenta que nuestro emo tiene muchas cosas que aprender ahora. Ese chico que vimos en la primera temporada sí que había cambiado. Ahora damos un pequeño paréntesis porque toca explicar lo que sucedió con Canuto. Ya saben, el príncipe un poco afeminado de la primera temporada, pero es que este desgraciado sí que había cambiado bastante. La pubertad sí que la había pegado, y no solamente físicamente. Canuto claro que podía hablar con sus enemigos para buscar una solución, pero si esto no funciona, Canuto nunca dudaría de mancharse las manos con sangre. Él haría lo que sea para conseguir sus objetivos. Terminó acabando con la vida del siguiente rey de Inglaterra, pero al final no importa mucho porque le terminan dando la corona al hijo de este, Edmundo. Aunque esto tampoco importa mucho porque Canuto lo termina mandando también con San Pedro. Y es que finalmente lo había hecho. Canuto, después de acabar con todos sus enemigos, se convirtió en el rey de Inglaterra. Y muy pronto conoceremos en qué clase de rey se convertiría. Regresamos con nuestros esclavos favoritos, los cuales tenían problemas para continuar con su trabajo, ya que en este punto necesitaban un caballo. Y por casualidades de la vida terminan encontrando un anciano bastante curioso, el cual les promete prestarles un caballo si lo ayudan trabajando. Literalmente el anciano los pone a trabajar como lo que son, unos esclavos. Pero al final les prestan el caballo, por lo que ahora todo sería más fácil para ellos. Más adelante descubren que el anciano es el padre del dueño de esta granja. En otras palabras, es el antiguo jefe. También descubren que Serpiente se la pasaba mucho con él, más que nada para dormir y comer, pero bueno, al menos se la pasaba con el viejito. El viejo pensaba muy diferente a su hijo, ya que mientras el hijo quería tener más riquezas, el viejo solamente pensaba que más riquezas solamente traen más problemas. Y recuerden esto porque será muy importante más adelante. Por otro lado, Thorfinn seguía aprendiendo bastantes cosas. Todo esto era un nuevo mundo para él, pero con ayuda de su amigo Einar descubriría todo. Y aunque no sea tan fan de cómo le queda la barba a Thorfinn, bueno, nos tendremos que acostumbrar. Las cosas iban bastante bien para nuestros esclavos, incluso Einar comenzó a relacionarse con una chica llamada Arneis. Estaba enamorado nuestro grandote. Y otra cosa bastante curiosa es que Einar obligó a Thorfinn a rezar por las cosechas. Ver a Thorfinn rezando, eso sí que no lo esperaba, pero bastante gracioso. Pero bueno, resulta que Thorgyn, el hijo mayor del dueño de la granja, había regresado. Curiosamente, al mismo tiempo de esto, Serpiente había capturado a unos ladrones que robaban en la granja, los cuales solamente eran unos niños, por lo que se llevó a cabo un interrogatorio para saber qué hacer con ellos. El dueño de la granja no quería hacerles daño, pero es que su hijo mayor le quería cortar los brazos a los niños. Bastante drástico, la verdad. Al final deciden que los niños trabajarían para pagar su deuda, pero aún así serían castigados con 10 golpes, algo que Thorgyn aprovecha bastante bien para usar toda su fuerza. Eso sí que debe doler. Al final el dueño decide darle los golpes él mismo para que su hijo no los mate. Y es que resulta que el dueño de la granja, que por cierto se llama Ketil, es muy distinto a los demás. Aunque todos piensen que antes era un gran guerrero, la verdad es que es todo lo contrario. Tiene miedo de lo que se convirtió su hijo mayor en la guerra. Y también descubrimos que tiene sentimientos por Arneis, ya que es la única chica que lo entiende. Por lo que sí, pobre Einar. Regresando con Thorfinn, este aún tenía bastantes pesadillas, y es que siempre despertaba gritando el nombre de Askeladd. Fue por eso que Thorfinn le cuenta a Einar quién era Askeladd, el asesino de su padre. Le contó que prácticamente toda su vida trató de acabar con él para conseguir su venganza, por lo que Einar se da cuenta que la razón por la que Thorfinn perdió las ganas de vivir es porque perdió su venganza. Y aunque eso era bastante cierto, Thorfinn siente que está olvidando de algo más importante, algo que no puede recordar. Lo interesante es que nuestro emo menciona que una gran parte de su vida fue impulsada por el odio, pero ahora sin el odio se siente bastante vacío, no sabe hacer nada. Y aunque Thorfinn
se siente un inútil, el anciano le explica que aún no es tarde para aprender, y ahora que Thorfinn es como un frasco vacío podrá aprender tantas cosas nuevas, porque ese guerrero que un día fue había desaparecido. Poco a poco sería una mejor persona. Aunque las cosas para Thorfinn y Einar se complicarían bastante, ya que alguien había atacado sus cultivos. Aunque Einar quería cobrar venganza porque sabía que los culpables eran los sirvientes, al final Thorfinn lo calma porque lo mejor sería dialogar todo. Aunque por casualidad de la vida se terminaron encontrando con los sirvientes, donde estos se burlaron de nuestros esclavos favoritos. Tanto fue así que Einar, cansado de tanta chingadera, estaba listo para atacar. Pero huevos, que el Thorfinn ataca primero, porque este sí que se enojó. Fue aquí donde comenzó una pelea entre todos, donde Thorfinn, después de recibir un golpe, volvió a tener sus alucinaciones. Al final Einar es capaz de partirle la madre a todos, demostrando que no por nada es un tipo grande. Mientras que Thorfinn continuaba con sus alucinaciones, llegando a hablar con su padre. Y es que este le vuelve a repetir lo mismo de siempre. Thorfinn debe de aprender que nadie es su enemigo. Nunca debe de olvidar eso. Al mismo tiempo que Thorfinn fue llevado a un nuevo sitio, donde prácticamente todos se encontraban en guerra. Era un sitio bastante aterrador, pero para sorpresa de Thorfinn terminó encontrando a Askeladd en este lugar. Al principio nuestro emo pensaba que este lugar era el Valhalla, pero es que Askeladd menciona que es lo más alejado a eso. Es la forma final de un campo de batalla. En este lugar todos son tus enemigos. Thorfinn de hecho solía vivir en este lugar, pero al vaciarse completamente logró salir. Tuvo bastante suerte sin darse cuenta, pero es que Thorfinn tendrá que llenar nuevamente ese vacío. Volverá a este lugar o podrá escapar definitivamente. Nuestro emo lamentablemente aquí se encuentra con muchas personas que asesinó, pero no recuerda a ninguno de ellos. Aunque de algo está seguro, se arrepiente mucho de todo lo que hizo. Askeladd se da cuenta que nuestro Thorfinn sí que había cambiado, por lo que lo termina alentando para salir de aquí. Él no pertenece a este lugar. Aunque salir de este lugar no sería fácil, esta ahora sería su batalla, porque Thorfinn se convertiría en un verdadero guerrero. Al despertar, Thorfinn ayuda a Einar. Lamentablemente saben que están muy jodidos. Sus deudas aumentarían y serían castigados, pero aún así se sienten bastante bien. Lo importante aquí es que Thorfinn hace una promesa: nunca volvería a lastimar a alguien sin una razón. El día de hoy se despide de la violencia, y es que Thorfinn y Einar renacerían con nuevas vidas, un nuevo camino. Regresamos a ver a Canuto, el cual había viajado hasta Dinamarca, porque resulta que su hermano mayor Harland estaba muriendo, por lo que siendo un buen hermano se quería despedir de él. Pero huevos, que resulta que el propio Canuto había sido el causante de todo esto. Todo esto hizo que incluso llegara a tener alucinaciones con su padre hablando sobre todo esto. Y es aquí donde nos damos cuenta que la ambición de Canuto había crecido demasiado. No solamente era el rey de Inglaterra, ahora sin su hermano pronto Dinamarca también le pertenecería. Porque para Canuto el fin justifica los medios, aunque esto signifique acabar con su propia familia. Sí que es tremendo el desgraciado. Regresamos con sus esclavos favoritos, los cuales finalmente lo habían hecho. Después de 3 largos años, finalmente despejaron todo el bosque. Sabían que muy pronto serían libres, e incluso el dueño de estas tierras lo felicita, porque Einar y Thorfinn estaban muy cerca de ser libres. Pero antes de eso el señor hará un viaje, y cuando regrese espera finalmente hacer a estas dos personas libres. Por lo que sí, muy posiblemente estos sean los últimos meses de nuestros esclavos trabajando aquí. También suceden otras cosas, como que el anciano se enferma, por lo que ahora lo tienen que cuidar un poco más. Pero hey, al menos todos comen como familia y se llevan bastante bien. Por otro lado tenemos a Canuto, el cual ahora tenía un gran dilema. Necesitaba conseguir mucho más dinero para mantener su gran ejército. El problema no sería tan grande si este redujera su ejército, pero debido a que tenía algunas paranoias, para él sería mejor mantener su gran ejército, y ya tiene un plan para todo esto. Aquí pasan varias cosas. Ketil, ya saben, el dueño de la granja, va con Canuto para reunirse con él, ya que muy pronto sería el nuevo rey de Dinamarca, y quería tener una buena relación con este. Aquí su hijo Ormar lo avergüenza un poco, pero lo importante es que Canuto más adelante se da cuenta que puede usar esto a su favor. Pero lamentablemente Ketil tendrá que sufrir por el bien del pueblo. ¿Qué chingado se está planeando nuestro rey malévolo? Pues muy pronto lo sabremos. Y es que la primera parte del plan fue ayudar a Ormar para que acabe con alguien enfrente de todos. Obviamente lo hacen de una forma de que nadie se dé cuenta que estaban ayudando en la batalla. Increíblemente
Increíblemente Thorkel, el hermano mayor de Ormar, sí se dio cuenta de esto, por lo que rápidamente comenzó a sospechar que algo muy malo estaba pasando. Alguien había planeado todo esto, y cuando parecía que los iban a arrestar por haber acabado con la vida de alguien, Thorkel dice ni madres que al final descubre que Canuto quería quedarse con la granja de su padre. Y aunque esto es bastante problemático, todo esto emociona demasiado a Thorkel, porque su nuevo enemigo realmente es fuerte. Aún así el plan de Canuto no cambiaría, se quedaría con la granja de Ketil, y si este se resiste lo sometería por completo. Más de 102 soldados de élite estaban listos para someter esa granja. Canuto, sin darse cuenta, cada vez se parecía más a su padre, pero él estaba seguro de algo. Todo esto lo hacía para convertir el mundo en un paraíso. Por cierto, Ketil y sus hijos fueron salvados por Leif, ya saben, el que busca a Thorfinn desde la primera temporada. Solamente lo hizo porque así finalmente se podría llevar a Thorfinn a casa. Tremendo viejito que no se rinde aunque ya tenga hasta un hijo. Por otro lado, regresamos con otros esclavos que muy pronto dejarían de serlo. En la granja todo iba bastante bien, a excepción que el viejito cada vez estaba peor, hasta que un día un esclavo de una granja vecina había escapado. Este era perseguido por varios guardias ya que era muy peligroso y tenía una gran recompensa. Por casualidades de la vida, este pasa cerca de Arneis. Es aquí donde descubrimos que este esclavo peligroso en realidad era el esposo de Arneis. Chan, chan, chan. Ah, pobre Einar, todos se comen a la que le gusta. Que por cierto, el esclavo se llama Gardar. Este quería escapar con su esposa y quería tener una familia feliz otra vez, pero es que Serpiente no se lo permitiría. Había matado a uno de sus compañeros, por lo que ahora Serpiente se enfrentaría a él. Al inicio la propia Serpiente tiene un poco de problemas con este, pero él menciona que solamente estaba calentando, y tras unos pequeños problemas finalmente es capaz de derribar a Gardar. Al final Gardar es llevado muy posiblemente para su ejecución. Increíblemente, Einar quería ayudar a Gardar, porque así al menos Arneis podría escapar con él y dejar de ser esclavos. Pero es que la chica no quería esto, y aquí conocemos un poco más del pasado de esta chica. Resulta que antes vivía en un pueblo bastante común y corriente, donde era feliz con su esposo e hijo. Pero es que un día todos los hombres del pueblo se reunieron ya que querían ir a una batalla para conseguir más recursos. Las mujeres no entendían eso. El pueblo estaba bastante bien y no necesitaban más recursos, pero obviamente siendo mujeres no fueron escuchadas, por lo que todos los hombres incluyendo a Gardar fueron a la batalla. Lamentablemente todo esto era una trampa, ya que una vez que todos los hombres del pueblo salieron, pues el pueblo fue atacado. Fue aquí donde Arneis incluso perdió a su hijo y terminó como una esclava. También descubrimos que en estos momentos estaba embarazada de Ketil. Sí, como lo dije, pobre Einar, tremendo simp. Lo importante es que Arneis quería quedarse en la granja porque este sería el mejor lugar para cuidar a su hijo. Aún así, Arneis va a ver una última vez a su marido, más que nada para despedirse, pero es que este quería que Arneis lo liberara para que finalmente pudieran escapar y ser felices una vez más. Nunca más la volvería a dejar sola. Lamentablemente Arneis no podía hacer eso, pero es que en un momento donde el guardia se acercó mucho, chimichangas, dice el Gardar, que le da una buena mordida, pero debido a esto ahora Arneis lo podría liberar, pero si esta lo quería hacer lo tenía que hacer rápido, antes que los demás guardias acaben con ellos. Y es así como una vez más Arneis tenía un gran dilema. Serpiente había regresado, solamente para darse cuenta que sus hombres estaban muertos. El prisionero había escapado. Serpiente se cansó de los juegos, buscaría a Gardar y acabaría con su vida. Este maldito no se saldría con la suya, porque ahora esto es personal. Por otro lado tenemos la conversación de Thorfinn y Einar, donde básicamente Thorfinn le vuelve a mencionar que cargar con tantas muertes no es fácil, por lo que se dio cuenta que para compensar todo el mal que hizo, hará todo el bien que pueda. Quiere encontrar un lugar donde todos puedan vivir felices y en paz. Por otro lado, los guardias seguían buscando a Gardar, mientras que Einar comenzó a preocuparse una vez más por Arneis. Tremendo simp. Como sea, Einar y Thorfinn van a buscar a Arneis encontrándola cerca de la casa del anciano, porque resulta que Serpiente pensaba que Gardar había escapado solo y vendría a buscar a Arneis, cuando realmente
que Gardar estaba oculto y muy herido. Arne se siente un poco mal por todo esto, pero es que simplemente lo hizo porque su corazón se lo dijo. En alguna parte de su corazón aún quiere vivir con su esposo, y es por eso que Einar y Thorfinn le ayudarían con eso. Einar se hace pasar por Gardar para que lo sigan, pero es que Serpiente se da cuenta que algo no está bien, por lo que manda a sus guardias a seguirlo mientras que este regresa. Sabe que algo muy malo está pasando. Por otro lado, Thorfinn y los demás se preparan para salir de ahí, e incluso el anciano quería ayudar a Gardar. Lamentablemente para ellos, Serpiente había llegado. Este no estaba para juegos, él acabaría con el maldito que mató a sus hombres, pero Thorfinn no permitiría esto. Después de tanto tiempo, una vez más Thorfinn estaba obligado a pelear, pero este demostraría que no por nada antes fue un gran guerrero, sí que sabía defenderse. Thorfinn y Serpiente continúan con su batalla, donde Serpiente no podía entender cómo este chico era tan fuerte y solamente era un esclavo. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Lamentablemente Serpiente terminó del lado de Gardar, y aunque todos trataron de convencerlo de no matarlo, Serpiente lo tenía que hacer. Esto ya no era por dinero la recompensa, simplemente él mató a sus compañeros, por lo que la sangre se paga con sangre. Finalmente todo terminó. Gardar estaba muerto, o al menos eso parecía. Gardar quería acabar con Serpiente. En este lugar haría lo que sea para escapar con Arneis. Al final la chica lo convence de dejar a Serpiente y escapar juntos. Ambos podrían vivir felices, aunque realmente Gardar no le quedaba mucho tiempo. La vida de este poco a poco se estaba apagando. Así es como esposo y esposa hablaron por una última vez. Realmente Gardar no quería dejarla una vez más sola, pero lamentablemente ya era muy tarde. Tendrán que encontrarse de nuevo en una nueva vida. Así fue como Arneis se despidió de su esposo, mientras que por otro lado el rey Canuto estaba muy cerca de llegar. Thorfinn y Canuto se volverían a ver después de tanto tiempo, y esto solamente está comenzando. Sin nada más que decir, me despido porque seguiré practicando mi voz del pato Donald. Sí, lo estoy practicando y es bastante curioso, así que nos vemos en la próxima. Bola de pelos.